Hola Martín, ¿me puedes ayudar encendiendo la cámara, por favor? Martín. Hola Martín, disculpa. No pude conectarme antes, estaba en una reunión con los profesores, ¿sí? Bueno, la mayoría de tus compañeros ya se fueron, ya les dije que les voy a grabar la clase, pero si quieres acompañarme con la clase, pues estamos para trabajar. ¿Listo? Listo, Martín, empecemos entonces. Aquí tenemos una tabla de frecuencias, ¿sí? Aquí estamos definiendo los intervalos. Ese sería un intervalo de 13 a 15. Otro intervalo de 15 a 17. Otro intervalo de 17 sería aquí a 19, perdón, está mal escrito, ¿ya? De 19 a 21 y de 21 a 23. Entonces, tenemos datos que ya están definidos, como la frecuencia. Por ejemplo, de 13 a 15 ya nos dice que tenemos 4. De 15 a 17, 9. De 17 a 19, 3. De 19 a 21, 3. Y de 21 a 23, 1. Ahora, de aquí podemos sacar dos datos fundamentales. El primer dato es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la medida que tienen los intervalos. Por ejemplo, de 13 a 15. ¿Qué amplitud hay? Actívame el micrófono, por favor. ¿Qué amplitud manejaríamos? De 13 a 15. Amplitud de 13 a 15. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿Cuántas unidades hay de 13 a 15? 4. 13, Ah, 14, no, 13, 14, 15. Hay 3. 14 y 15. 2. Ya, entonces, Ah, 2 decir sería la 15 menos amplitud. 13, ¿cuánto sería? 2, ¿no es cierto? ¿Sí me entendiste esa parte? Sí, Ya, listo. Entonces, 15 menos 13 sería ¿cuánto? 2. 2, listo. Ah, También podemos sacar, esa es la amplitud, ¿ya? Ahora, también podemos sacar el número de elementos, n. ¿Cómo? Haciendo la sumatoria de todo esto de aquí, pues si hacemos la autosuma me vas a dar que son 20. 4 más 9, 13. Más 3, 16. Más 3, 19. Y más 1, 20. Es decir, que n me daría como resultado el número total de datos con el que estoy trabajando sería de 20. ¿Ya? Muy bien. Puedo calcular la marca de clase. Recordemos que la marca de clase X se calculaba sumando el límite inferior, 13, más el límite superior, que sería 15. Entonces, me daría un total de 28, ¿no es cierto? 13 más 15, 28. Y lo dividíamos para 2. 28 dividido para 2 me daría como resultado ¿cuánto? 14. 14, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que para no estar haciendo este cálculo, pues lo arrastrábamos directamente y ya teníamos hecho el cálculo de la marca de clase para cada uno de ellos, ¿sí? Listo, entonces, ya tenemos hecha la marca de clase, tenemos hecha la amplitud y el número total de datos. Con eso ya podemos empezar a trabajar. Antes vamos a calcular los datos que hemos calculado en clases anteriores como la frecuencia acumulada. Recordamos, la frecuencia acumulada, copiábamos el primer dato y luego íbamos. Para el siguiente dato era el anterior más el siguiente. Más el Entonces 4 más 9 me daba 13 y luego arrastrábamos esto y estos dos valores tenían que coincidir. ¿Sí? Eso ya lo vimos las clases anteriores, así que no lo vamos a repetir porque ya lo tenemos visto. Ahora, este 20 y este 20 son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo está bien hecho de la frecuencia acumulada. Ya tenemos el cálculo de la frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver el cálculo de la frecuencia relativa. ¿Cómo se hacía? Dividiendo la frecuencia dividido para el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en este caso? 20 datos, ¿no es cierto? 20. Aquí tenemos marcado 20 datos y ya tenemos que es 0.2. Aquí simplemente arrastramos y ya me daba el total de porcentajes. Si yo hago la sumatoria, pues me tenía que dar como resultado
1. 1. Ahora, vamos a calcular la frecuencia acumulada, relativa acumulada, perdón. Igual lo hacemos de la misma manera, copiamos el primer valor y el segundo va a ser igual al anterior más el siguiente. Ah, claro. Y ahí ya podíamos arrastrar y me daba como 1. resultado las 1. frecuencias relativas acumuladas. Y estos dos valores tenían que coincidir. Este 1 que significa 100% con este 1 de acá que también significa 100%. Hasta ahí nada nuevo, es lo que hicimos la clase anterior, que no tiene nada de diferente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la media, vamos a calcular la mediana y la moda, pero ya con datos agrupados cuando tenemos intervalos. ¿Sí nos damos cuenta que las fórmulas cambian bastante? Sí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver, la de la media no cambia mucho. La de la media es prácticamente la misma. Entonces, dice la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, XY significa marca de clase, esta de aquí. La tengo que multiplicar por la frecuencia, que sería esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es multiplicar marca de clase por la frecuencia, que es lo que me está pidiendo. Marca de clase por frecuencia. Entonces, voy a hacer ese cálculo de ahí. Déjenme ver. Listo. Aquí sería igual a la marca de clase, que en este caso sería 14, por la frecuencia, que sería 4. 4 por 4, 16, más 40 serían 54, ¿no? 16. 50, sí. No, 16 más 40. No, 14. 56. Sí, Ah, 56, listo. 56. Entonces, estamos 56. 14 por 4 me da como resultado 56. 56. Ahora tenemos que arrastrar 56. estos valores y 4. ya tengo la multiplicación de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, vamos, 19 por 9 me da 144, pues ya no tuve que hacer ninguna de esas multiplicaciones porque arrastrando la fórmula ya me sale. Ahora, ¿qué me pide aquí la fórmula? La fórmula me pide que sume todos esos valores de las multiplicaciones. Aquí dice sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Entonces voy a sumar todos estos valores de aquí, que me da como resultado Y esto, 330. 336. Ahora, Y voy esto a hay calcular que la dividirlo media. para... ¿Cómo se calcula la media? La media se calcula dividiendo, voy a poner igual, este 336 dividido para el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en este caso? 20 datos y ya. ¿La media de cuánto es? 16.8. Entonces, estas edades, porque aquí estamos trabajando de edades, la media por Sí, va a ser es de 16. 16.8. ¿Se entendió esa parte? Sí. Listo. Ahora vamos a hacer el cálculo de la mediana. Mediana. Listo. Esta fórmula es más larga que difícil de hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular la mediana es hacer un cálculo que es n dividido para 2. Entonces, ¿cuánto vale n? 10. Claro, 10 sería, porque 20 dividido para 2 sería 10. Entonces, 10. n dividido para 2 vale 10. ¿Quedó claro eso? El primer cálculo que tenemos que hacer es dividir n para 2. Entonces, me da como resultado 10. Ahora, ¿qué hago? Me ubico en la frecuencia acumulada. Ojo, la frecuencia acumulada, ¿sí? Voy a trabajar con la frecuencia acumulada. Entonces, en la frecuencia acumulada, ubico el primer valor que es igual o que supera a ese 10. Mayor o igual que 10. Entonces, 4 es mayor o igual que 10. 13. 3 es mayor o igual que 10. Sí, entonces voy a trabajar con este intervalo de aquí. Este intervalo de aquí es el que me va a servir para yo poder trabajar con el cálculo de la frecuencia, con el cálculo de la mediana. ¿Se entendió? ¿Cómo lo hago? Primero divido n para 2 y luego si ubico en la frecuencia acumulada, ¿cuál va a ser el primer valor que es mayor o igual? ¿Sí? Entonces, ya estoy ubicado. Este es el valor que va a tener la mediana. La mediana va a estar entre 15 y 17.
¿Sí? No sabemos Sí. cuánto, pero va a estar entre 15 y 17. Ahora, vamos a la fórmula. Me dice límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 15. ¿Ya? N dividido para 2, ¿cuánto es? Bueno, vámoslo haciendo aquí. Entonces, es igual, voy a ponerme acá para poder visualizarlo mejor. Dice límite inferior. Muy bien, el límite inferior es 15, ¿no es cierto? Dice más. Aquí voy a abrir paréntesis y voy a ver otro paréntesis solo para el numerador. N dividido para 2. ¿Cuánto valía N dividido para 2? 10. Muy bien, el 10 está aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice menos N dividido para 2 que vale 10 menos frecuencia acumulada anterior. ¿Qué significa f de i menos 1? Significa frecuencia acumulada anterior. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la frecuencia acumulada? Aquí, ¿no es cierto? ¿En qué valor estoy trabajando? Yo estoy trabajando, perdón, estoy trabajando en 13, ¿no es cierto? Estoy trabajando en 13. ¿Cuál sería el anterior de 13? 4. Eso, correcto. Entonces, la frecuencia acumulada anterior sería 4. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Cierro el del numerador porque ya tengo el del numerador listo. Esto luego dice dividido, muy bien, dividido para la frecuencia actual. ¿Cuál es el valor de la frecuencia actual? Mira, aquí lo tenemos el valor de la frecuencia actual. ¿De cuánto es? La frecuencia La actual. frecuencia, no la acumulada, la frecuencia. Donde está pintada la mediana. ¿Cuánto vale la frecuencia? 9. 9, ¿no es cierto? Que sería la frecuencia actual. ¿Ya? Muy bien, cierro todo eso. Ya tengo hecho toda esta parte de aquí. Y eso multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? De 2. Listo, la amplitud vale 2. Y presionamos Enter y ya tengo el cálculo. Entonces, ¿cuánto ha sido la mediana? La mediana así es de 16.33. 16.33. ¿Está entre 15 y 17? Sí, entonces está bien. Ojo, vamos otra vez. Primero, límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 15. Luego, n dividido para 2. ¿Cuánto vale n dividido para 2? 10. 10. Menos frecuencia acumulada, por eso está con mayúscula. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto vale? 4 4. dividido para la frecuencia actual. ¿Cuánto vale la frecuencia actual? 9. 9, correcto. Todo esto cerrado multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 2. 2. Y pues cuando damos Enter ya nos da haciendo todo el cálculo. Esa es la ventaja de Excel. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. Listo, entonces. Para no hacer tan complicado el cálculo de la moda en hoja de cálculo, voy a hacer el cálculo, pero voy a sacar aparte este de FDI menos FDI menos 1, FDI menos FDI menos 1, y estos calculitos lo voy a sacar aparte, ¿sí? Ahora, primero, para poder calcular la moda, tenemos que ver cuál es el intervalo que tiene mayor moda. Voy a borrar esto de aquí. Listo. Le voy a poner, ya, vamos a buscar cuál es el que tiene más moda. El que tiene más moda es el que tiene más frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Aquí está la frecuencia. 9. 9, entonces es el mismo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? En este caso coincide. Hay casos en los que no coincidirá y pues no será el mismo valor, ¿sí? Pero siempre tenemos que buscar para la moda el que tenga la mayor moda. Ojo, para la media, ya saben, n para 2, y para la moda tenemos que buscar el valor que tenga la mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, voy a hacer aparte aquí. Primero voy a hacer frecuencia actual. Esto significa frecuencia actual, FDI, voy a ponerlo aquí, frecuencia actual menos FDI menos 1. Entonces, pongámosle así, perdón.
Frecuencia actual, ambos son con A. Frecuencia actual, f de i menos 1 significa anterior. Entonces, menos la frecuencia anterior. ¿Sí? Ese es el primer cálculo que voy a hacer. F de i significa frecuencia actual. Menos f de i menos 1 significa frecuencia anterior. Que a la i le estoy diciendo menos 1. Frecuencia actual menos frecuencia anterior. ¿Se entendió esa parte? Listo. ¿Esto qué es? Frecuencia actual menos frecuencia anterior. ¿Sí te das cuenta? Mira, Es lo esto mismo. ya. ¿Qué cambia? Cambia esto de aquí. Frecuencia actual menos frecuencia siguiente, porque dice i más 1. ¿Sí? Ya Sí. no es menos 1, es más 1. Entonces ese sería otro valor, que sería frecuencia actual menos frecuencia siguiente. Voy a ponerle así. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia actual aquí? Voy a poner aquí igual. ¿Cuánto vale la frecuencia actual? 9. Listo, 9. Menos, ¿cuánto vale la frecuencia anterior? 4. 4, correcto. Frecuencia actual, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 9, ¿no es cierto? 9. 9. Menos frecuencia siguiente. ¿Cuánto vale la frecuencia siguiente? 3. 3, correcto. ¿Listo? Entonces tenemos ya calculado frecuencia actual menos frecuencia anterior y frecuencia actual menos frecuencia siguiente. ¿Se entendió? Límite inferior. Que va a reemplazar en esta fórmula esto de aquí. Esto va a ser este cálculo y este cálculo de aquí. ¿Se entendió? Simplemente para hacerlo un poco más simple. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la moda. Moda. ¿A qué es igual? Voy a poner aquí. Igual. Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior aquí? Estamos en este intervalo. ¿Cuánto vale el límite inferior? 15. Listo. 15. Más. Abro paréntesis y digo, esto es frecuencia actual menos frecuencia anterior. Sería esto de aquí, ¿no es cierto? 5. Listo. Es Dividido. Abro paréntesis. Frecuencia actual menos frecuencia anterior, que sería este valor de aquí, ¿no es cierto? Otra vez. ¿Sí o no? Más dice. Frecuencia actual menos frecuencia siguiente, que sería este valor de aquí. ¿Sí? 6. Cerramos este paréntesis, cerramos el otro paréntesis y eso multiplicado por la amplitud, que vale ¿cuánto la amplitud? 2. 2. Correcto. Y eso me daría como resultado 15.9. ¿Se entendió? Y es así como se calcula la media, la mediana y moda cuando tenemos datos agrupados. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sencillo, fácil? Tan sencillito. Sencillo. Listo, camarada. Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Disculpa por el retraso. Ya sabes, cualquier novedad, pues me puedes consultar. Ya. Listo, Martín. Nos vemos. Chao. Chao. Cuídate.